Lo dije en un video anterior hace no mucho. Brasil es un país con una cantidad muy significativa e interesante de material perdido. ¿Y cómo no lo va a hacer si tiene una de las industrias de entretenimiento más grandes y antiguas de todo el continente, adelantándose a la mayoría de los países de la región en muchos aspectos? Y una industria grande garantiza que al menos una obra se perdió con el tiempo. Sin embargo, para los hispanoamericanos, Brasil siempre fue un mundo raro. A pesar de ser enorme y tener la mayor población de Latinoamérica, no hablan español, así que por lógica, mucha información sobre sus casos de Lost Media apenas nos llegan con cuentagotas. A menos que estés muy metido en todo esto del material perdido, es muy raro que hayas escuchado algún caso de Brasil. Así que aquí enlistaré solo unos pocos de los muchos casos de Lost Media brasileña que se me hacen muy interesantes. Empecemos. Todos sabemos que el Chavo del Ocho es muy famoso en Brasil. Posiblemente tiene el fandom activo más grande de todo el mundo relacionado a cualquier trabajo de Chespirito. En ese país se le conoce como Chaves y era emitido por el canal SBT desde mediados de los años 80. Sin embargo, a inicios de los 2000 no pudieron renovar la licencia para su transmisión, cortando de esa forma una racha de más de una década emitiendo el programa. En respuesta, al canal se le ocurrió hacer algo más sencillo. Una adaptación local del Chavo del Ocho. Así es, una adaptación, por no decir un plagio descarado, siendo esta la descripción más exacta. El nombre de este plagio era Miguelito. Su trama y humor eran prácticamente calcados del Chavo del Ocho, ni qué decir de sus personajes, cada uno tomando características de los originales pero con otros nombres. Todo lo demás estaba casi intacto. Se produjeron 22 episodios y se publicitó como el próximo gran estreno de la cadena. Sin embargo, fue destrozada por el público que esperaba ver al Chavo, no una copia local. Lo que encendió más el enojo de las personas es que todos los involucrados negaban haberse inspirado en el Chavo, alegando que todo eran simples coincidencias. Incluso Eduardo Estrella, el homónimo protagonista, aseguró más tarde que los productores le dijeron personalmente que negara conocer todo lo relacionado al Chavo si le preguntaban. El final ya muchos lo intuyen, el show fue sacado del aire apenas 4 días después de su estreno, con solo 5 de los 22 episodios emitidos, siendo uno de los mayores fracasos de la televisión brasileña en su historia. Desde ese día, nunca más ha vuelto a ser emitida o mencionada. Durante más de 20 años no estuvo disponible ningún episodio de esta serie, estando totalmente perdida. Solo los comerciales anunciando su estreno se podían hallar. Hasta que en 2023, el nieto de uno de los actores subió a YouTube 5 de los 22 episodios producidos, por lo que al menos tenemos un pequeño vistazo a esta serie perdida, que quedó en la oscuridad por su descarado intento de imitación. Si son mexicanos y tienen 20 años para arriba, es difícil que no conozcan a Serafín. También, si conoces algo de esta producción, quizás ya estés consciente de que toda su serie se encuentra perdida. Lo que resulta raro, ya que fue una de las series infantiles más famosas de todo el país, hasta el punto de tener una película tan solo un año después de su estreno, este siendo el único material de la franquicia que se encuentra disponible en su totalidad a día de hoy. La historia ya todos se la saben. La creadora Patricia Martínez Romani demandó a Televisa por los derechos del personaje, estando la cadena obligada a pagar regalías cada que emitieran los episodios. Es por esto que desde el inicio de los 2000 no ha vuelto a emitirse y sus episodios no están disponibles en ningún sitio, ni siquiera de forma pirata. Ahora bien, ¿qué tiene que ver una serie mexicana perdida con Brasil? Bueno, lo que no se menciona en ningún lado es que de hecho hay un poco más de material disponible de esta serie, ya que al igual que el Chavo, fue doblada al portugués de Brasil. Así como escucharon, Serafín tuvo un doblaje para Brasil, realizado en el año 2000 para la misma cadena que emitía el Chavo en ese país, SBT. Se emitió una sola vez, del 9 de abril al 10 de julio del 2000 con 67 capítulos. Desde entonces no ha vuelto a ser emitida, y al igual que su material original, todos los episodios de este doblaje se encuentran perdidos, con excepción de pequeños fragmentos, incluyendo un reportaje de noticias donde hablaban de la fama que tenía en su país de origen. Al igual que ciertos episodios del Chavo del Ocho, tenemos un pequeño vistazo a esta serie perdida gracias a un doblaje de Brasil. Muy interesante, aunque este doblaje también se terminó perdiendo con el tiempo.
Directo desde el planeta 7 llega Capitán 7, que origina el nombre. Se trata de uno de los primeros superhéroes de Brasil y toda Latinoamérica, con una serie de cómics iniciadas en los 40s, con clara inspiración en Superman, Flash Gordon, Buck Rogers y Capitán Marvel, según contó su propio creador. Este superhéroe fue tan famoso en su país de origen que inspiró la realización de la primera serie de superhéroes de todo Brasil. Usando su nombre como título, el 24 de septiembre de 1954 se estrenó en las pantallas brasileñas Capitán 7, con 3 episodios semanales. Se convirtió rápidamente en un enorme éxito, pasando de los 3 episodios semanales a emitirse de estreno todos los días. La serie acabó 12 años después, en 1966, con la impresionante cifra de 10 temporadas y más de 500 episodios. Tomando en cuenta estos datos, es increíble el saber que toda la serie se encuentra perdida. Así es, absolutamente toda. Solo quedaron fotos de este programa que se considera de culto y uno de los mayores éxitos de su momento. Es bastante curioso cómo no se preservó a pesar de la fama que tenía. A más de uno le encantaría hoy día poder tener un vistazo a esos raros episodios de ciencia ficción de bajísimo presupuesto. ¿No creen? Vocación Irresistible es apodada comúnmente como la película más misteriosa de Brasil, y es que hay mucho misterio sobre quienes actuaron en ella. De hecho, durante mucho tiempo se pensó que era falsa incluso, hasta que se halló una prueba irrefutable. Para empezar, Vocación Irresistible fue una película cómica muda de 1924, dirigida por Luis de Barros. La trama va de un joven que trata de enamorar a una chica, apoyándola en su sueño de cantar. La primera referencia existente a esta película, y la única por mucho tiempo, se encontraba en la autobiografía del director, donde decía que grabó esta película en 1924 y que en ella actuaron Genésio Arruda y Tom Bill, 2 actores muy importantes para la historia fílmica de Brasil. El problema es que esto no puede ser posible. Para empezar, Tom Bill, estadounidense, se sabe que llegó a Brasil recién en 1926. Además, según contó él mismo, Genésio Arruda actuó en su primer película recién en 1929. Así que ninguno de los dos podría haber actuado en Vocación Irresistible. Para tratar de resolver esta incoherencia surgieron 2 teorías. La primera es que el director simplemente se equivocó de fecha. Genésio y Tom hicieron muchas películas juntos durante los 30s, así que puede ser que esta película no sea de 1924, sino que de unos cuantos años más tarde, y el director solo se equivocó al escribir la fecha. Y en segunda, que el director simplemente mintió lo que otros veían posible. Sin embargo, no fue el caso, ya que muchos años después se recuperó un anuncio de la revista Cine Selecta de 1924, donde anunciaban el estreno de dicha película. Más específicamente la anunciaban para el 17 de junio de ese año, y daban la misma sinopsis que dio el director en su autobiografía. Por lo tanto, no estaba mintiendo, la película sí existió. Sin embargo, el problema de los actores sigue ahí. Ellos no pudieron haber actuado en ese año. Tristemente, la película está totalmente perdida a día de hoy. No sobrevivió ni una sola foto, solo 2 fuentes que ya mencioné, y que sin dudas dan más preguntas que respuestas. A mediados de la década de los 2000, en el internet de Brasil, se empezó a compartir la siguiente imagen a modo de meme. En esta vemos al controversial presentador brasileño José Luis Datena con un zapato en mano y debajo de él una placa preguntando ¿"¿Quieres ver a Datena comiendo su zapato?", seguido de 2 números telefónicos para que los televidentes votaran. Podemos ver que detrás de él aparecen los logos de Brasil Urgente, un famoso programa de noticias del país presentado por el propio Datena. Tiempo después se encontró que este meme realmente era un fotomontaje. Se halló la foto limpia de Datena con el zapato, la cual estaba en mejor calidad, así como el origen de la placa, la cual estaba editada.
Por lo tanto, se pensó por mucho tiempo que este era solo un meme, con una situación que nunca ocurrió, hecho solo para hacer reír. Sin embargo, el 4 de octubre de 2022, el usuario de Reddit Caducilla descubrió que por más que el meme era falso, el evento fue totalmente real. Y es que encontró una noticia impresa del 2005 donde mencionan el hecho, así como una nueva foto de Datena comiendo su zapato. Gracias a esta noticia, no solo se confirmó que este bizarro acontecimiento fue real, sino que al fin se reveló el contexto completo de la foto. Resulta ser que, en vez de una encuesta, Datena empezó a comer su zapato en vivo porque anteriormente había prometido hacerlo si la policía se llevaba preso a Paulo Maluf, exalcalde de Sao Paulo acusado de corrupción y enemigo a muerte de Datena. Resulta que en septiembre de 2005 la policía se llevó presos a Maluf y a su hijo acusándolos de amenazas y corrupción. Ya se imaginarán la emoción de Datena al enterarse en vivo del evento. Comerse su zapato en vivo lo evidencia. O mejor dicho, intentar comérselo, ya que, según el propio diario, solo lo mordió un par de veces antes de rendirse. Ya se imaginan las risas que generó la revelación de que el meme había sido real todo este tiempo, por más raro que sonara. Tristemente, más allá de estas dos fotos disponibles, el reportaje no ha surgido, y es hasta increíble el cómo quedó en la total oscuridad por más de 15 años. Ya lo mencioné en el primer caso de este video, el Chavo del Ocho es un fenómeno cultural en Brasil. No hay mucho que explicar, es lo que todos saben. Sin embargo, lo que sí es muy desconocido fuera de Brasil es la leyenda urbana más famosa relacionada a esta serie en el país, que relata sobre la transmisión de un episodio bastante extraño. El 19 de marzo de 1991 ocurrió una devastadora inundación en Sao Paulo que golpeó, entre muchos otros lugares, a las instalaciones del canal SBT. Uno de los canales más importantes de Brasil quedó inutilizado casi en su totalidad. La desesperación se hizo notar entre los trabajadores, ya que muchos programas icónicos y que nunca antes habían cesado sus grabaciones no pudieron ser emitidos aquel día. En su lugar, la cadena se vio obligada a hacer repeticiones de programas, incluyendo el siempre confiable Chavo del Ocho. Lo curioso viene del hecho de que varios años después, a principios de los 2010, varios usuarios brasileños que comentaban sobre la inundación concordaron que el episodio del Chavo que se emitió ese día fue extraño, por decirlo de una forma. Según ellos, cual creepypasta, la calidad de este episodio era bastante pobre, con muchos cortes, algo así como si el rollo original estuviese desgastado. Es más, según estos relatos, el episodio ni siquiera se emitió completo, sino que se cortó como por la mitad para dar paso a otra serie. La parte que más recuerda a la gente es ver a Kiko y al Chavo jugando a la guerra con armas de juguete, el Chavo teniendo específicamente una pistola naranja. La mayoría de los relatos son consistentes en esto. Muchos fans del programa quizás notaron que esta trama se parece un poco a la del episodio titulado La Independencia y los Tronadores, donde también juegan a la guerra, con la enorme diferencia de que en ninguna versión de este capítulo el Chavo utiliza un arma de juguete, solamente Kiko. Es por esto que esta supuesta transmisión se conoce popularmente como el revólver del Chavo. Ahora bien, debido a su detalle más comentado, se cree ampliamente que el episodio emitido ese día era justamente el de la Independencia y los Tronadores, pero la versión de 1972, la cual se encuentra perdida mundialmente, estando disponible solo una imagen. Ninguna otra regrabación de este capítulo concuerda con los relatos, así que la mayoría de usuarios se inclina a pensar que SBT transmitió esta versión, pero que se encontraba muy dañada y por eso tantos fallos y cortes. Se comprobó gracias a una grilla de programación que el Chavo sí se emitió ese día como dicen los relatos, pero no hay forma de saber cuál episodio en específico. Si realmente fue ese episodio que se encuentra perdido mundialmente, entonces sería algo sumamente extraño, más por el detalle de que estaba muy dañado. Pero claro, al menos que alguien haya grabado la emisión de ese día, este caso solo queda como una leyenda urbana sin confirmar, muy difundida en su país de origen.
Y acabamos este modesto recopilatorio mencionando el que por mucho tiempo fue el caso de Lost Media más representativo de Brasil hablando a nivel internacional. Boa Noite Brasil, traducido como Buenas noches Brasil, fue un programa de variedades que se emitió del 2003 al 2007, presentado por el famoso hombre pandereta Gilberto Barros. Aunque no muy famoso en su momento, este programa pasó a la historia por uno de los segmentos más bizarros emitidos alguna vez por la televisión de su país, y tiene relación con nada más y nada menos que Yu-Gi-Oh! Tal como muchos viejos recordarán, este anime y juego de cartas empezó a ganar popularidad a principios de los 2000 en Latinoamérica, y Brasil no fue la excepción. Es por esto que la edición del 5 de junio de 2003 de Buenas noches Brasil estuvo exclusivamente dedicada a Yu-Gi-Oh!, pero desde un enfoque un tanto extraño. En lugar de mostrar el juego de cartas de forma objetiva, el programa presentó un debate entre el teólogo evangelista Alexander Farías y los aficionados Luciano Santos y Roger Glesser sobre si el juego de cartas era realmente satánico. Así como escucharon, esto en televisión nacional. La postura del propio Gilberto Barros fue bastante explícita, rompiendo cartas de Yu-Gi-Oh! Frente a la cámara y asegurando que fueron creadas por la Yakuza, además de acusarlas de incitar a la violencia. Uno de los momentos más famosos fue sin dudas cuando Barros dice que va a emitir un fragmento del anime de Yu-Gi-Oh! Para probar que incitaba a la violencia, y en ese momento reproduce escenas de Dragon Ball Z y Pokémon, pero ninguna de Yu-Gi-Oh! Sí, así de raro fue todo este show, además de mostrar cartas de Magic the Gathering como si fuesen de Yu-Gi-Oh! Como dije, por más que fuese todo muy bizarro y con una presentación tipo Josué Irión pero en televisión nacional, este reportaje al final del día sí inició un verdadero debate en la sociedad brasileña, con grupos morales exigiendo la prohibición de Yu-Gi-Oh! Activamente en el país. No solo fue muy comentado, sino que se cree que este ataque a Yu-Gi-Oh!, acusándolo de satánico y violento, fue la principal razón por la que fue sacado de circulación durante un tiempo del canal Nickelodeon de Brasil. Miren hasta dónde llegó el tema y cómo muchas personas y grupos se lo tomaron tan en serio, que en 2017 Gilberto Barros tuvo que salir a pedir disculpas por haber hecho este programa, alegando que al final de todo había sido con buena intención. Por más que fue un momento icónico y de vergüenza ajena de la televisión brasileña reciente, tal como mencioné más temprano, durante muchos años no sobrevivió ni un solo fragmento del show, solo fotos y discusiones en línea de personas que lo vieron, razón por la que sabíamos de sus momentos más bizarros. No fue sino hasta 2023 que un usuario se encargó de hacer conocido este evento en el internet angloparlante, ganando mucha popularidad en poco tiempo. De un momento a otro se convirtió en el caso de Lost Media más famoso de Brasil, siendo traducido y discutido en varios idiomas. Fue gracias a esta repentina exposición que en 2024, después de mucho tiempo, se lograron hallar 3 cortos fragmentos del programa, que fueron subidos a YouTube en 2010, pero con títulos raros, por lo que no era fácil hallarlos. Estos fragmentos apenas duran 2 minutos cada uno, por lo que más del 80% del programa sigue totalmente perdido. Al menos gracias a esto, tenemos algo de material sobre cómo fue la discusión. Tristemente es posible que el programa nunca resurja en su totalidad, pero quién sabe.